Hola, ¿cómo les va? Con esta emisión de hoy vamos a comenzar formalmente con el programa de Historia de la Cultura 2, que al igual que la materia anterior, Historia de la Cultura 1, intentaremos pasar la mirada muy rápidamente por buena parte de las culturas o los hechos culturales de Latinoamérica. En función a ello, lo que vamos a tratar de hacer hoy es poder caracterizar muy brevemente a las tres culturas más importantes, propiamente americanas, al momento de la llegada del español. La mayor parte de los textos que dan cuenta de cada una de estas unidades culturales, me estoy refiriendo a los aztecas o mexicas, a los mayas y a los incas en Perú. Como les decía, la mayor parte de la información de estas culturas tiene que ver con otra disciplina, como la antropología y también con la arqueología, es decir, por fuera del dominio de la historia y de la historia del arte. Pero justamente dentro del panorama que nosotros vamos a ir abordando a lo largo de cada uno de estos encuentros, vamos a observar distintas notas, distintos momentos de recuperación de este pasado. Por esto voy a pasar a compartir un PowerPoint para poder realizar lo más brevemente posible el recorrido en cuestión. Bien, como les dije al inicio de esta charla, vamos a, en primera instancia, posar la mirada en dos de las culturas que se asentaron en lo que actualmente es México. Comenzaremos hablando del mundo azteca, y antes de ello, les quería mostrar estas dos cronologías para situar nuestro discurso de hoy en el periodo posclásico tardío. Observen que los primeros poblamientos en lo que actualmente es México datan del 30.000 antes de Cristo. Y el momento, el periodo en el cual nosotros vamos a posar la mirada es hacia el 1500 de nuestra era. Dentro de la notación antropológica y arqueológica, cada una de estas etapas o periodos son la forma de encuadrar a cada una de las culturas que encontramos justamente en esta unidad geográfica del actual México. Y empezando esta mirada a vuelo de pájaro, vamos a empezar a pensar hacia el 1150, momento en el cual los datos arqueológicos encontrados hasta el momento determinan la aparición en la zona de la meseta central mexicana de un pueblo con características muy sofisticadas que se va a establecer sobre un lago, el lago Texcoco, un lago de características cenagosas que permitió el establecimiento de un sistema de drenado de este lago, que es el sistema de chinampas. Se tratan de una serie de plantas que van hundiendo sus raíces en este terreno cenagoso y van permitiendo la conformación de islas. Aquí, en este esquema que encontramos abajo de la imagen, pueden observar lo que posiblemente haya sido las primeras manifestaciones en el lago Texcoco. Y a la izquierda tienen un posible plano
de Tenochtitlán, como así se llamaba esta ciudad capital del Imperio Azteca, hacia aproximadamente el 1325. Como podrán observar, aquí en la imagen hay resaltado una especie de rectángulo central, ya que este lugar de esta ciudad lacustre era el lugar en el cual se concentraban los edificios más importantes de la vida de los mexicas. Allí vamos a encontrar los santuarios, vamos a encontrar también los organismos burocráticos y alrededor de esta plaza o sitio central, en una suerte de espiral, se encontraban las viviendas de la nobleza, es decir, de todos aquellos que estaban relacionados directamente con el poder. Hacia la izquierda de la imagen encontramos acá un nombre, que es el nombre de Tlatelolco, y Tlatelolco era el mercado. Por esto digo que la cultura méxica era una cultura verdaderamente muy sofisticada, en el cual hay una división muy temprana de sectores de la ciudad en la cual se van a ir estableciendo las distintas clases sociales y a menudo cada una de estos barrios, podríamos decir hoy, solía contar con artesanado específico, es decir, que desde muy temprano en la cultura méxica el urbanismo estaba dado por no solo la pertenencia a distintas clases sociales, sino también la pertenencia a distintos sectores productivos. Las dos grandes parcialidades sociales que van a conformar este mundo van a ser los nobles y los plebeyos. Dentro del grupo de la nobleza, como podrán observar en esta diapositiva, tenemos también una serie de estadios. Obviamente, en la punta de la pirámide nos vamos a encontrar al rey México. Las familias reales van a estar relacionadas, como en buena parte de las culturas, con los primeros pobladores de la zona. Y en este caso, la sucesión de un rey a otro se hace por línea de hermandad, a diferencia de otras culturas. Por debajo de los reyes vamos a encontrar un grupo extendido, que es el grupo de los señores, que son aquellos nobles que poseen grandes extensiones de tierra, que a su vez va a estar labrada, explotada por siervos. Por debajo de los señores vamos a encontrar a los hijos, que van a ser como una especie de tercera línea dentro de la nobleza, van a estar emparentados con los señores y a menudo también van a estar emparentados con los reyes. Este segmento va a ser, estas personas van a ser los que van a estar realizando todas aquellas tareas que tienen que ver con la burocracia, con la administración, por ejemplo, con el sacerdocio, con la magistratura y también con el ejército. Y por último, el último sector dentro del grupo de la nobleza van a ser los llamados hijos del águila. Este segmento es un segmento muy interesante porque no se trata de un segmento que tenga que ver con la sangre, con la linealidad, ni del rey, ni de los señores, ni de los hijos. Simplemente son grandes guerreros o grandes comerciantes cuyo mérito hizo que el rey los designara hijos del águila.
En algunas apreciaciones, tanto de la antropología como de la arqueología, se piensa a estos hijos del águila como, digamos, un sector flotante y no siempre bien visto por el resto de los sectores de la nobleza. Y dentro de los plebeyos, es decir, del resto del pueblo que no pertenece a la nobleza, también la división es una división heterogénea. Con esto vuelvo a recalcar esta idea de sociedad compleja con múltiples divisiones. Dentro del estrato superior, dentro de los plebeyos, nos vamos a encontrar con grandes comerciantes, importadores, que traían a el mundo azteca productos de lujo. Y como verán en la placa, aquí coloqué entre signos de pregunta esta palabra, espías. Según algunas crónicas españolas posteriores a la conquista, se habla de estos grandes comerciantes como verdaderos espías. ¿Por qué? Surcaban los caminos más allá del imperio azteca y eran muy buenos observadores y solían entregarle a los mandos del ejército o incluso hasta el propio rey información acerca de los pueblos que rodeaban al imperio azteca. Estoy utilizando la palabra imperio, con lo cual debemos advertir que la cultura azteca se va a tratar de una cultura imperialista que muy tempranamente sale a conquistar los pueblos vecinos. Dentro del estrato superior también nos vamos a encontrar a los artesanos, pero artesanos muy especiales, artesanos que van a trabajar con bienes suntuarios cuyos, digamos, a quienes iban estos productos, obviamente a la nobleza. En el estrato medio nos vamos a encontrar con los merecidos, que van a ser agricultores, artesanos, pequeños comerciantes, médicos, parteras, es decir, un verdadero estrato medio a partir del cual se mueve prácticamente el mundo comercial y el mundo casi profesional, podríamos decir. Y por último, en el estrato inferior vamos a encontrar a los braceros que trabajaban la tierra de los nobles. Los braceros eran siervos y estaban sujetos a la tierra. No solo debían cultivar la misma, sino también que debían aceptar las levas del ejército. Es decir, cada vez que este imperio se ponía en marcha para guerrear, para conquistar a los pueblos vecinos, los braceros debían también ser parte de estos ejércitos. Y por último, en el último estrato de este grupo plebeyo, nos vamos a encontrar con los esclavos. La esclavitud en el mundo mexica tenía dos razones: por caída en pobreza, es decir, aquel que no podía pagar sus deudas pasaba a ser esclavo, o bien aquel que había cometido un delito. Lo interesante de este sistema es que esta condición de esclavitud no era hereditaria como sí se observan en otras culturas. A la izquierda, simplemente a modo ilustrativo, tenemos un códice. Buena parte de la información histórica que tenemos de estos pueblos tiene que ver con el contacto, este primer contacto entre los españoles y estas culturas. En el caso de los plebeyos, solo está prevista la monogamia,
mientras que para el sector noble está permitida la poligamia, porque de hecho esta poligamia va a tener que ver con acrecentar estos lazos entre las familias nobles. Otro elemento importante que vamos a observar en buena parte del mundo prehispánico va a ser la conformación de los centros ceremoniales como núcleos centrales de buena parte de las urbes de cada una de estas culturas. Desde la antropología y la arqueología nos llegan noticias de los olmecas como el primer pueblo de la actual México, en el cual se observa la generación de estos centros ceremoniales. ¿De qué se tratan? Se tratan de una gran avenida central sobre la cual se asientan los templos y los edificios más importantes. Es decir, que el centro ceremonial en sí mismo va a ser un organizador de las urbes prehispánicas, sobre todo de las urbes mexicas. Y también otro elemento significativo de buena parte de las culturas prehispánicas, sobre todo de la zona mesoamericana, va a ser las pirámides escalonadas de 4 lados. Cada uno de los lados va a representar un dios, cada uno de los lados estaba pintado con un color distinto en relación a cada una de las divinidades, y arriba de todo, en este pequeño receptáculo, se alojaban las esculturas propias de cada uno de los dioses. A este recinto solo podían acceder el sacerdote mayor y el rey. Y con esto podemos empezar a pensar en relación a la religión azteca. Y otra de las ideas que quiero dejar aquí establecida es poder pensar también en cada una de estas imágenes que les estoy mostrando, como para luego, cuando hablemos de la colonia, cuando hablemos de la violenta inserción del español en la América prehispánica, podamos tener conciencia de estos dos modelos culturales que se estaban oponiendo, que estaban chocando. Como verán, por lo que ya estuvimos diciendo hasta ahora, obviamente la religión azteca o méxica va a ser totalmente politeísta. Y no solo eso, sino que cada deidad es una deidad dual. Es decir, dos conceptos a veces contrapuestos para la mirada occidental conviven en una misma divinidad. Los dioses creadores del universo mexica son Ometecutli y Omexicuatl. Ambos dioses poseen lo masculino y lo femenino y son el principio de todo. El universo mexica se dividía en 13 niveles superiores y 9 niveles del inframundo. A la vez, cada uno de estos mundos, en los 4 puntos cardinales y en el centro, también ubica a una divinidad. Es decir, que si ustedes hacen la cuenta de los 22 niveles y 5 dioses por nivel, encontramos un panteón de más de 100 dioses, con lo cual es bastante complejo el pensamiento religioso, el pensamiento espiritual del mundo azteca.
Ante esta complejidad, obviamente, solo elegí dos dioses que van a ser dioses emblemáticos, sobre todo en relación a la historia, casi les diría hasta el México actual, y las distintas visitas que el mundo prehispánico tendrá luego de la colonia en adelante. A la derecha, seguramente la conocen, la diosa Coatlicue, que era venerada como la diosa madre, pero también la Coatlicue es la unión entre la vida y la muerte. Por otro lado, abajo, a la izquierda, encontramos a la Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Vean qué interesante, una serpiente repta va por el piso, pero a la vez tiene plumas, porque justamente esta concepción de la Quetzalcóatl tenía que ver con representar la dualidad netamente humana. Caminamos por el piso, nos desplazamos por la tierra, pero las plumas, esta idea del pájaro Quetzalcóatl, tiene que ver con elevarnos hacia lo espiritual. Así que vean qué poético también esta unión de la serpiente y las plumas. Desde el punto de vista de los, podríamos denominar artefactos que nos han llegado hasta el día de hoy, ustedes saben que para la arqueología la cerámica es un marcador de contactos, de culturas, de comercio, etcétera, etcétera. Como verán aquí, en esta multiplicidad de fotografías, observamos que no hay una forma única dentro de este métier. Por tanto, lo que sí podemos observar es las múltiples influencias dentro de la cultura méxica. Como dijimos antes, es una cultura imperialista que sale a conquistar a los pueblos vecinos y toma de ellos también distintos elementos culturales. Y esto se observa en cada una de estas cerámicas en las cuales no vamos a entrar a detalle. Bien, ¿cuál es la utilidad de cada uno de estos recipientes? Tenemos varias líneas. Por un lado vamos a encontrar vasijas mortuorias, vamos a encontrar distintas vasijas que van a tener que ver con libaciones y con ceremonias a los distintos dioses, y obviamente las más extendidas van a tener que ver con el uso cotidiano. Y dentro también de esta cultura tan compleja, quiero mencionar especialmente a los textiles. Los textiles no solo permitían la decodificación social, cada grupo social se vestía de una forma distinta. De hecho, los sectores medios, o sea, dentro de los sectores plebeyos, digamos, se utilizaban fibras vegetales bastante duras para modelar su indumento. Pero los textiles más finos, que eran aquellos textiles que utilizaban la nobleza y eran también aquellos textiles que producían estos artesanos, este primer estamento que habíamos visto dentro del grupo de los plebeyos, van a servir también como moneda de cambio, al igual que las semillas de cacao. Bien, pero también dentro del panorama de lo que actualmente observamos en el México actual,
nos encontramos también con el mundo maya. Mundo también sumamente complejo, mundo también del cual todavía estamos aprendiendo cosas, cientos de investigadores siguen trabajando los distintos aspectos de la cultura maya. ¿Dónde se ubicaban? Se ubicaban en lo que es la península de Yucatán y podemos encontrar poblaciones mayas desde el clásico hasta el posclásico. La cultura maya pierde importancia y prácticamente desaparece un poquito antes de la llegada al español, aunque su legado permanece en buena parte hasta el día de hoy, en buena parte del Yucatán. Estaba organizado el territorio en pequeños principados. Se cree que eran bastante autónomos y aparte de estos principados que encontramos al interior del territorio, se encuentra también en la costa puertos de importancia que implicaba el comercio con otras zonas cercanas. Abajo una imagen de Chichén Itzá, una de las principales ciudades mayas encontradas en el siglo XIX. Bien. Así como les había planteado que dentro de la cultura azteca la urbanización estaba pensada en función al centro ceremonial, desde ese centro ceremonial en círculos concéntricos encontrábamos edificios administrativos, viviendas de la nobleza, artesanado, este grupo que trabajaba para la nobleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y prácticamente esta idea urbanística se copia en buena parte de las ciudades aztecas. No pasa lo mismo con el mundo maya. Al día de hoy, los arqueólogos siguen discutiendo en torno al urbanismo maya. En este caso, que es el caso de Chichén Itzá, sí encontramos un centro ceremonial importante, pero también encontramos, por ejemplo, un observatorio y algunos restos de calzada bastante alejados de este centro, que podrían haber sido pequeños caminos de intercomunicación con las viviendas del pueblo común. Bien, al igual que en el caso de los aztecas, los mayas también van a estar divididos en nobles y en plebeyos, por decirlo de alguna forma. Dentro de la nobleza también vamos a encontrar estratos. El primer estrato va a ser el de los gobernantes. Los gobernantes van a ser divinidades, van a estar asociadas a la divinidad, a diferencia del mundo azteca, en el cual los reyes son humanos, que en todo caso mediarán con los dioses, pero son netamente humanos. No así en el mundo maya. El concepto que va a atravesar toda la sociedad maya va a ser el concepto de parentela. La parentela inferior es la que debe trabajar, debe ser productiva para sostener a la parentela superior. En el caso de los reyes, el pasaje de un rey a otro, el pasaje del mando, va a tener que ver, sí, con un tema de herencia de padre a hijo.
Dentro también del circuito de los nobles, como habíamos observado en la cultura azteca, tenemos también a los burócratas, los batabó, que son aquellos que se van a ocupar de todo lo que tiene que ver con la administración. Los mayas fueron una cultura sumamente ordenada. De hecho, dentro de un rato vamos a ver algunos conceptos que van a tener que ver con la matemática que implementaban los mayas para administrar sus reinos y para observar la naturaleza. También dentro de este grupo vamos a encontrar a los jefes del ejército y como último estamento a los sacerdotes y a los llamados mercaderes profesionales, es decir, aquellos que iban más allá de las fronteras y organizaban el tráfico de mercaderías entre las ciudades mayas y también con los pueblos más allá de su propio dominio. Dentro de los plebeyos o de los sectores más bajos, nos vamos a encontrar a los hombres pequeños, que van a ser los campesinos y los agricultores, que como les dije antes, con esta idea de parentela, son los que tienen que trabajar para sostener a la parentela superior. Son también los que tienen que trabajar levantando los grandes palacios, levantando los santuarios, y también son los que tienen que nutrir los ejércitos mayas. Y por último, nos encontramos con los esclavos. En el caso de la cultura maya, la esclavitud tiene que ver con la guerra, aquellos prisioneros de guerra que han sido capturados, con la delincuencia o también con el nacimiento. Es decir, a diferencia de la cultura azteca, la condición de esclavitud se hereda. Mientras yo voy hablando, también vayan observando las distintas estatuillas. En este caso, en la parte superior encontramos 3 estatuillas de sacerdotes y en la parte inferior nos encontramos a este hombre verdadero, este que tiene madre y padre, como les decían a los nobles, que es un gobernante. Observen con la cantidad de elementos decorativos con los cuales aparece representado este rey. Bien, desde el punto de vista de la cosmogonía maya, al igual que en el caso de los aztecas, la cosmovisión es una cosmovisión dualista. Los mayas creían en un reino supranatural que era el lugar de los dioses. Y al igual que la cultura azteca, van a hablar de 13 cielos y de 9 niveles subterráneos. Y al igual que lo observado en el mundo azteca, cada uno de estos dioses posee, cada uno de estos niveles, perdón, posee dioses protectores. Es decir, que otra vez estamos aproximadamente con un panteón de más de 100 dioses. La pareja inicial, la pareja creadora, son Itzamna y Ixchibel-Shax, más conocida y llamada Ixchel. Son el padre y la madre originarios. Itzamna es el responsable es el responsable de la conservación de la vida humana, y la diosa Ixchel, a menudo asociada con la luna, tiene que ver con
las mujeres, el parto, la tejeduría. De hecho, una de las hermosas leyendas mayas dice que es la diosa Ixchel la que le enseña a cada tejedora su labor. Por tanto, el textil, la elaboración de un textil en el mundo maya es un acto divino. Bien, al igual que en el caso azteca, otro de los medidores de influencia de la cultura maya por el territorio de la actual México va a ser la cerámica. También, al igual que en el caso azteca, en la cerámica maya vamos a poder observar también las historias de los dioses, los distintos panteones de los dioses, sobre todo en aquellos recipientes, como son estos dos, dedicados al mundo ceremonial. Bien, como les dije antes, los mayas eran grandes observadores de la naturaleza y llegaron a tener conceptos aritméticos, llegaron también a la concepción del cero y buena parte de los cálculos y la observación astronómica se realizaba bajo este sistema de numeración y de cuantificación. También, como grandes observadores de las estrellas y del universo, los mayas elaboraron dos calendarios. Un calendario ritual que tenía 260 días divididos en 13 meses de 20 días cada uno, y un calendario solar muy parecido al calendario gregoriano occidental, que tenía 360 días divididos en 18 meses de 20 días y con 5 días llamados asiagos. 5 días muy poéticos, 5 días que algunos traducen como perdidos, otros traducen como 5 días en los cuales cualquier cosa podía pasar, y de hecho son 5 días que sirven justamente para ajustar el calendario solar. Es algo así como lo que pasa en el calendario gregoriano con el 29 de febrero. Bien, también los mayas llegaron a un principio de escritura fonética e ideográfica. Acá tenemos dos paneles, dos imágenes en las cuales observamos esta escritura ideográfica y fonética que lamentablemente no se ha podido descifrar en su totalidad hasta el día de hoy, ya que buena parte de textos que podían haber servido de entrada a este tipo de escritura fueron sistemáticamente destruidos por los españoles cuando fueron avanzando en la conquista del actual México. Bien, también en este súper recontra rapidísimo y superficial panorama, nos vamos a trasladar a Perú. Y nuevamente les voy a mostrar una cronología que encontré hace unos años, que también me parece muy interesante y nos permite observar la multiplicidad de culturas que se asentaron sobre el actual territorio peruano. Digamos, si nosotros vamos a hablar ahora del imperio inca, y al día de hoy sabemos que el incanato
tomaba por la parte sur hasta el norte de nuestro propio país y por la parte norte llegaba hasta Colombia y parte de Ecuador, con lo cual, digamos, este territorio excede el actual Perú. Recapitulando, así como en el caso de México, tomé muy brevemente el caso de aztecas y mayas, que son las dos grandes culturas al momento prácticamente de la llegada del español. Lo mismo voy a hacer en Perú con los incas. Bien, el mundo inca también va a tener que ver con una cultura piramidal, cuya autoridad principal va a ser el Inca. Es un gobierno monárquico que va a estar asesorado por un consejo imperial. El territorio, como pueden observar aquí en este mapa a mi derecha, el territorio del incanato estaba dividido en 4 partes. Cada una de estas partes estaba a cargo de un gobernador, quien a su vez delegaba el poder en cada región en otro funcionario que eran el curaca. Otra vez, como lo que observamos en el caso de las culturas mexicanas, el caso del incanato nos está revelando, mejor dicho. Me pongo nerviosa cuando hago estas comunicaciones sin personas. Necesito al alumnado, pero bueno, son tiempos de pandemia. Retomo. Les decía, estas divisiones administrativas nos están hablando también de una cultura sumamente compleja y de una cultura que implicaba una férrea administración. A eso voy con esta imagen que ven aquí en el centro, es un quipu. El quipu era una especie de contabilidad. Cada uno de estos cordones va a ser anudado en una medida distinta porque con estos quipus se llevaba la administración, se llevaba, casi les diría, el inventario en cada uno de las regiones y de las divisiones del imperio. Bien, como lo que veníamos viendo, al tratarse de una cultura tan compleja, la sociedad inca también va a estar dividida en distintos sectores. Como les dije antes, la punta de la pirámide va a tener que ver con la realeza, representada por los panacas reales. Dentro de los panacas reales, dentro de esta élite, era donde se encontraba o donde se observa a los representantes de cada una de las familias nobles con posibilidad de llegar a Inca. Bien, dentro de la nobleza también encontramos la nobleza de sangre, donde encontramos no solo a las familias nobles, sino también a todos aquellos que tienen que ver con las funciones de gobierno, el clero y a los grandes miembros del ejército. Luego también, así como habíamos visto con los mexicas, encontramos una nobleza de privilegio, que también tenía que ver con miembros destacados de la sociedad inca,
bien con algunos miembros, algunos nobles de los pueblos conquistados, porque al igual que los aztecas, los incas van a ser un pueblo que va a salir a conquistar a los pueblos vecinos, tal como habíamos visto en el mapa hace un rato. Entonces, esta nobleza de privilegio va a tener que ver también con asociar y también educar a algunos miembros de los pueblos conquistados. Bueno, finalmente en la parte inferior de la pirámide nos vamos a encontrar con los sectores más numerosos. Por un lado, los campesinos y artesanos, las personas comunes, los Hatun Runa. Por otro lado, los mitimaes. Este grupo de los mitimaes es un grupo muy interesante, ya que son grandes contingentes humanos que eran trasladados a las nuevas zonas conquistadas, justamente con esta idea de ampliar la presencia y ampliar el territorio. Y por último, los yanaconas, que son prácticamente siervos y tienen que ver con aquellos grupos humanos que fueron vencidos en la guerra de conquista. En general van a ser también servidores perpetuos y van a ser aquellos que van a trabajar en las tierras de la nobleza de sangre, y en algunos casos bajo el servicio particular del Inca. Dentro de la concepción social general del mundo inca, no hay espacio para la mirada individual. Cada miembro del imperio, desde el más pequeño hasta el último, tienen la conciencia de pertenecer a algo mayor y tienen la conciencia de que su trabajo, su esfuerzo es indispensable para que esa maquinaria siga existiendo y siga desarrollándose. Bien, desde el punto de vista del urbanismo inca, la ciudad emblemática va a ser la ciudad del Cusco. El Cusco era para esta cultura el ombligo del mundo. Según las distintas leyendas dentro de la cosmología inca, esta cultura nació en el Cusco, es decir, las parejas primigenias se establecieron en el Cusco y dieron origen a esta gran cultura. El entramado inicial de la ciudad del Cusco es este que ven aquí, que tiene esta forma de felino, que va a ser una de las formas típicas que vamos a encontrar en buena parte de la cerámica y de los textiles incaicos. De este centro, de este ombligo, partían los caminos hacia los 4 sectores del incanato. Y estos caminos, que al día de hoy se siguen recorriendo en forma turística, que conforman justamente el camino del Inca. Como verán, son caminos muy estrechos, ya que el transporte incluso de mercaderías se hacía con guanacos. Bien, desde el punto de vista dentro del panteón
inca, que también es un panteón muy profuso, nos vamos a encontrar con un dios creador, que es el dios Viracocha. Viracocha surgió de las aguas, presuponemos, del lago Titicaca, creó el cielo y creó la tierra. Y tenía como acompañante un pájaro, que a veces es representado como un picaflor, y ese pájaro va a ser llamado Inti, y va a ser también el dios Inti, que al día de hoy lo seguimos reconociendo como el dios del sol. Bien, acá tienen dos representaciones distintas de Inti, y vean, bueno, uno con una, digamos, con una representación antropomórfica, y otro que es uno de los más extendidos como disco solar. A Inti se lo considera padre del primer inca, Manco Cápac, y de su esposa hermana, Mama Oclo, de los cuales proviene absolutamente toda la estirpe incaica. Bien, para pensar en la cosmovisión inca, el mundo está dividido en 4 partes. El mundo de arriba es el de los dioses y las personas justas. El mundo nuestro es el de aquí y el ahora, es el mundo terrestre en sí mismo. Y, por otro lado, nos vamos a encontrar el mundo de abajo, el mundo inferior, el mundo de los muertos, y por último, un mundo del más allá que va a tener que ver con los espíritus. Recordar esta, vean qué interesante, también no solo 4 son las partes del imperio, 4 son los caminos, 4 son los puntos cardinales, sino que también 4 son los ámbitos del mundo, ¿sí? O de la cosmovisión. Esto es importante que se acuerden por las distintas repercusiones y las distintas lecturas que luego vamos a ver sobre estas concepciones en el mundo latinoamericano, en el mundo de la cultura latinoamericana, hasta llegar a nuestros días. Así como les mostré cerámicas de los 2 grupos de México, también vamos a encontrar una multiplicidad muy amplia de elementos cerámicos dentro de la cultura inca, ya que, al igual que en el caso azteca, toman influencia de cada uno de los pueblos que van conquistando. Acá en este caso les muestro 4 cerámicas que son cerámicas no comunes, sino que son cerámicas que tienen que ver con ceremonias puntuales dentro del incanato. En este caso tienen 2 aríbalos, ¿sí? En ellos se colocaba la bebida ritual, la chicha ritual. ¿Para qué? Para ser vertida en estos queros y sellar alianzas del gran Inca con los distintos pueblos y las distintas zonas conquistadas. Estos queros se fabricaban por pares, 2 iguales. Uno supuestamente quedaba en el Cusco en manos del gran Inca, del Inca Mayor, y el otro quedaba en poder del gobernante local como forma de señalar esta alianza política y económica. Bien, y también, al igual que en los casos anteriores,
el textil va a tener un lugar importantísimo dentro de la cultura inca. Por supuesto, estos dos textiles que vemos aquí pertenecen a estratos superiores, a estratos nobles, ya que cada uno de estos cuadrados, en los cuales se observan una serie de patrones decorativos, tienen que ver con la dignidad de la persona que lo porta. Obviamente, los mejores textiles diseñados para la nobleza se solían realizar en talleres especializados, por ejemplo, en la lana de los camélidos más finos como la vicuña. Al día de hoy hay un gran problema con la vicuña, se está perdiendo la técnica del tejido de la vicuña. Bueno, en los talleres reales se solía trabajar la vicuña y estas vestimentas tenían como destinatario no solo al gran inca y a la nobleza, sino también que solían ser regalos dentro también de esta codificación de alianza sobre los pueblos conquistados. Digamos, era una forma de encuadrar la relación entre el incanato y las distintas zonas conquistadas del imperio. Con esto termino la breve exposición de esta primera aproximación de este mundo cultural que espero exploremos juntos.